Bien, buenas noches. Mi nombre es Sandra Villavicencio Rubio. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, en esta oportunidad voy a explicar un ejercicio sobre lo que es análisis de varianza con dos factores y una sola muestra por grupo. Como sabemos, este tema pertenece a lo que es estadística. Este curso está a cargo de del ingeniero Marco Antonio Patrina Teatino. Bien. Acá tenemos nuestro problema planteado que nos dice que en unos laboratorios se están estudiando los factores que influyen en la resistencia de un tipo de partícula de fibra. Se eligen al azar 4 máquinas y 3 operarios y se realiza un experimento factorial usando fibras de un mismo lote de producción y los resultados se muestran en la tabla adjunta. Nos pide analizar los resultados y obtener las conclusiones apropiadas. Bien, como podemos ver, tenemos acá nuestro cuadro con nuestros datos, nuestros dos factores que vendría a ser operarios y tipos de máquina. Bien, entonces, ya. Lo primero que vamos a hacer es sacar la suma total de lo que vienen a ser filas y lo que son columnas. En este caso, las columnas vendrían a ser tipos de máquina y las filas los operarios. Como podemos ver, tenemos 3 operarios y para tipos de máquina tenemos 4 tipos de máquina. Bien, para sacar lo que es total en filas, usamos la función del Excel que vendría a ser suma y seleccionamos nuestros datos de nuestra primera fila, cerramos paréntesis y ahí nos saldría en sí la suma de los 4 datos que tenemos en esta fila, ¿no? Y lo mismo haríamos con los demás, también para esta fila de acá y para la siguiente. Bien, ahora para el caso de las columnas, que también es lo mismo, pero ahora con las columnas, ¿no? Sería la función suma y seleccionas, escribirías igual suma, seleccionas tus datos de la columna, cierras paréntesis, enter, y así para las demás, ¿no? Para este caso igual, con los datos de la siguiente columna. Para este caso lo mismo y para la máquina tipo de igual. Bien, ahora tenemos acá lo que son datos para A y para B y para N. Bien, en este caso sabemos que tenemos dos factores que son operarios y tipos de máquina. A operarios le vamos a poner tipo de factor A y a tipo de máquinas factor B. Como podemos ver, operarios tenemos 3, por eso es que a se le da el valor de 3. Y como podemos ver, máquinas tenemos 4 y por eso es que a B también se le da el valor 4. Ahora lo que tenemos que sacar es el total o la suma total de todos los datos. Sumamos todos los datos, en eso consiste, con la suma también, bueno, con la función suma que ya habíamos aplicado anteriormente para la suma en filas y columnas. Ponemos igual suma, seleccionamos todos nuestros datos y enter. Y ahí tendríamos nuestra suma total. Ahora para lo que tenemos que hallar es el factor de corrección. Que bueno, consiste en elevar al cuadrado nuestro valor que obtuvimos en el total y dividirlo entre el número de datos. En este caso, el número de datos que vendría a ser nuestro n es 12. Entonces, acá en nuestro Excel escribimos la función potencia. Seleccionamos nuestro valor, punto y coma, nuestra potencia, como es al cuadrado, sería 2. Cerramos paréntesis entre 12. Entre 12. Ahí está, ¿no? Entre 2. Ya, ahora para el caso de suma de cuadrados totales. Bueno, en este de acá consiste, la fórmula nos dice que es cada dato elevado al cuadrado
sumado con el siguiente, también elevado al cuadrado, sumado con el siguiente, también elevado al cuadrado, y así sucesivamente. O sea, sería 109 elevado al cuadrado, más 110 elevado al cuadrado, más 108 elevado al cuadrado, y así con todos los datos. Una vez que se tiene esta sumatoria de todos, lo restamos el factor de corrección, o sea, este dato que obtuvimos acá, que sería el 150.528. Bueno, acá el Excel también nos proporciona una función que nos facilita esto, que es suma producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es escribir nuestra función suma producto, seleccionar nuestros datos, punto y coma, y seleccionamos nuevamente para que lo pueda elevar al cuadrado. Cerramos paréntesis y restamos nuestro factor de corrección. Y eso nos daría nuestro 130. Ya, ahora para el siguiente, que suma de cuadrados de tratamiento, en el caso de A, que son operarios, como sabemos. Bien, entonces acá también lo que tenemos que hacer es ahora para los datos totales de cada fila, la suma total, van elevadas al cuadrado, sumadas. Esto lo dividimos entre B, o sea, entre 4, y lo restamos el factor de corrección. Bueno, para esto también usamos suma producto. Entonces escribimos acá suma producto, que es nuestra función. Seleccionamos nuestros datos, lo que son sumas total por fila, punto y coma, nuevamente para que lo eleve al cuadrado. Cerramos paréntesis. ¿Entre qué? Entre B, entre 4, que entre hacer 4. Acá ponemos otro paréntesis para que lo podamos restar el factor de corrección. Y enter. Ya, para el caso de la suma de cuadrados de tratamiento sería lo mismo, pero en este caso con la suma total de las columnas. O sea, 335 al cuadrado, más 332 al cuadrado, más 333 al cuadrado, más 344 al cuadrado. Todo esto dividido entre A, que viene a ser 3, menos el factor de corrección, que vendría a ser este dato de acá. También insertas tu función suma producto. Y en suma producto, seleccionas tus datos, que vendrían a ser estos de acá, punto y coma, de nuevo, para que lo eleve, cierras paréntesis, divides entre 3 y cierras paréntesis, restas tu factor de corrección. Y así te saldría. Ahora, para tu suma de cuadrados del error, solamente es la resta, ¿no? De tu suma de cuadrados totales menos tu suma de cuadrados de tratamiento A menos la suma de cuadrados de tratamiento B. Ahí está. Y así te da tu suma de cuadrados del error. Ahora, cuando ya tienes estos datos, lo que vas a hacer es resolver bueno, tu tabla nova. Vas a pasar para que puedas hallar tu F calculado y tus grados de libertad. Bien, entonces lo que acá tenemos para la suma de cuadrados del factor A y del factor B es, bueno, los mismos datos que ya encontramos para suma de cuadrados de tratamiento y para suma de cuadrados de tratamiento de A y B. Van los mismos datos. La suma de cuadrados de error también va el mismo. Y bueno, acá el total es la suma de estos tres, ¿no? De suma de cuadrados de factor A, suma de cuadrados de factor B y suma de cuadrados de error. Entonces, como podemos ver, es el mismo dato para A, suma de cuadrados de tratamiento, mismo dato para B, el error, suma de cuadrados del error, y el total vendría a ser la suma de estos tres, que lo hacemos con la función suma del Excel. Para los grados de libertad, viene a ser A menos 1, 3 menos 1, que es 2. Para el factor B vendría a ser B menos 1, que 4, bueno, B es 4, 4 menos 1 es 3.
Y el error vendría a ser la multiplicación de 2 por 3. 2 por 3 es 6. Ahí está. La muestra. Y para el caso del 11 vendría a ser la suma de estos tres datos. Del factor A, factor B y el error. Y nos da 11. Que bueno, nos debería dar eso porque acá es n-1, ¿no? Que es 11 también, porque recordemos que n era 2. Bien. Ahora, para los cuadrados medios, que bueno, es la división entre la suma de cuadrados entre los grados de libertad, o sea, 81.5 entre 2. Y eso nos da esto. Para el caso de B también 30 entre 3 y para el caso del error también 18.5 entre 6. Ahora, para el F calculado, vendría a ser tus cuadrados medios de factor entre tus cuadrados medios de error. En este caso, para el factor A es 40.75 entre 3.088333, que es el error. Y para el caso de B, vendría a ser los cuadrados medios de B entre los cuadrados medios del error. Y ahí tenemos esos valores. Ahora, para tu F crítico lo puedes calcular con una función del Excel también, o si no, teniendo en cuenta tus grados de libertad. Y bueno, ubicando acá, ¿no? En la tabla de Fisher, de acuerdo a tus grados de libertad. Por ejemplo, para el factor A, sus grados de libertad es 2. Este dato lo ubicamos como grados de libertad del numerador y lo ubicaríamos en la parte superior de la tabla. Y para para el grado de libertad del denominador sería los grados de libertad del error. O sea, para los datos que van acá sería el 6. Y el 2 sería para los que van acá. Para el caso del factor B igual, su grado de libertad del numerador sería el 3. Y su grado de libertad del error sería para el denominador, ¿no? Para los datos que van de este lado. Entonces ubicamos 2 y 6, que es para A, 2 en el numerador, 6 en el denominador, y encontraríamos este valor, 5.1433. Y para el caso del factor B, 3 en el numerador y 6 en el denominador, 3 y 6, 4.7571. Pero también lo podemos hacer con la función del Excel. Que bueno, la función es distribución F inversa. Lo voy a borrar. Hacerlo. A ver. A ver, a ver. Sería así. Entras al cuadro, entras al fx acá. Acá la tengo, como pueden ver, es distribución F inversa. En probabilidad va tu alfa, que es 0.05, con el que se trabaja mayormente. En tus grados de libertad 1 va a ir tus grados de libertad del numerador. Y en tus grados de libertad 2 va tus grados de libertad del denominador. O bueno, los grados de libertad del error, ¿no? Que siempre va a ser eso, ya. Aceptar. Y como pueden ver, sí nos da el mismo dato que en la tabla. 5.1433, en el que acá está redondeado y acá, bueno, no está con más decimales, ¿no? Pero redondeado sí daría lo mismo con 4 decimales. Bien, ahora para el caso del factor B sería, entras de nuevo, acá, seleccionas tu función, en la probabilidad es 0.05, tus grados de libertad del numerador, en este caso para el factor B es 3, y del denominador sería 6, ¿no? Porque es siempre 6, bueno, los grados de libertad del error. Ya, aceptar. Y como pueden ver también nos da el mismo dato. Ya. Bueno, eso sería con respecto a la tabla ANOVA. Ahora, para el promedio, también que, bueno, lo debemos calcular para calcular la varianza, sería bueno, es promedio por fila, promedio por columna, 3 promedio, sabemos que tenemos 3 filas y tenemos 4 columnas, por eso son 3 promedios para filas, 4 promedios para columnas. Entonces, lo que se hace
es dividir, ¿no? Primero sumamos los 4 datos que tenemos en la fila. Tenemos nuestra suma total. Este valor lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos por fila. ¿Cuántos datos tenemos? 4. Entonces sería 437 entre 4. Entonces acá seleccionas tu dato entre 4. Para el siguiente sería lo mismo, 445 entre 4 te va a dar este valor. Para el operario 3, 462 entre 4. Ya, para el caso de las máquinas ahora es por columna. Ahora, por columna tenemos nuestra suma total acá, ¿no? De cada columna. Y como podemos observar, por columna tenemos 3 datos. Entonces ya no va a ser este dato dividido entre 4, sino lo vamos a dividir entre 3. Entonces sería 335 entre 3. Nos va a dar este valor. Para el siguiente, 332 entre 3 nos va a dar el siguiente valor y así con los demás, ¿no? Para la varianza el cálculo es un poquito más complicado, pero lo que se debe hacer es, bueno, cada dato restarle el promedio por fila. Por ejemplo, tenemos 4 datos. Al primer dato le restas el promedio de esta fila, el promedio que te dio al dividir tu 437 entre 4, ya. Este dato, seleccionas, restas tu promedio que te salió en esta fila, restas el promedio, y a esto lo elevas al cuadrado. Cuando tienes esto, pones más, o sea, suma, vas a sumar este dato, el que continúa acá, lo sumas, también este dato de acá lo vas a restar, tu promedio, también elevas al cuadrado. Ahora, sumas de nuevo este dato, que también va restado el promedio, esto de acá elevas al cuadrado. Ahora, para el tipo de vuelta, sumas este dato de acá, que también va restado el promedio, y elevado al cuadrado. Y esto lo dividimos entre 3. Y bueno, así nos quedaría. Para el siguiente, lo mismo. Para lo que viene a ser la siguiente fila, igual. Y para la tercera, la misma manera. A ver. ¿Pueden ver? Acá tenemos esta. Lo voy a hacer con el primero, por si no quedó claro. Entonces, ponemos igual este dato, ya, nuestro primer dato, menos nuestro promedio de esta fila, ya, elevado al cuadrado. Esto lo vamos a poner paréntesis. Ya. Ahora, más tu siguiente dato, también menos tu promedio, esto elevado al cuadrado, más tu siguiente dato, también menos el promedio, también va elevado al cuadrado, más tu siguiente dato, también restado tu promedio, elevado al cuadrado, ya. Ahora pones tus paréntesis encerrando solamente las casillas que has seleccionado. Solamente lo que está de color, eso encierras en paréntesis. La potencia que has puesto no la encierras porque si no, no te va a salir. Ya, entonces acá, bueno, acá habíamos puesto un paréntesis para cerrar en sí todo y poder dividir, para poder hacer la división entre 3, ¿no? Entonces ahí nos salía la varianza.
Y así para las otras tres, ¿no? Y para el caso de las columnas también sería prácticamente lo mismo, pero ahora para columnas, ¿no? Este dato, este, menos su promedio, así no sumado con el siguiente dato, menos el promedio, también elevado al cuadrado, menos este más el siguiente dato, y así, para el caso de las columnas, o bueno, las máquinas, ¿no? Bien, cuando ya has sacado esto, bueno, esto es de manera analítica, o sea, lo puedes hacer también con el analizador de datos que tiene el Excel, para eso te vas a datos. Lo puedes hacer simplemente para comprobar si lo que has hecho ha estado bien y si tus datos coinciden, ¿no? Entonces vas a acá lo que dice Data Analysis, que bueno, los que lo tienen en español dice analizador de datos. Y bueno, en mi caso es, como está en inglés, es, bueno, ANOVA Two-Factor Without Replication. Ese sería para mi caso. Entonces acá nos pide rango de entrada. Bueno, en mi caso es input range, que bueno, en el caso de los que lo tienen en español diría rango de entrada. Seleccionamos nuestros datos. Ahora, bueno, nuestro alfa que es 0.05 y acá en donde dice output range, ese es el rango de salida. Bueno, en el caso de los que lo tienen en español dice rango de salida. Y seleccionamos nuestro rango de salida y damos OK. Y como podemos ver acá también nos arrojó ya nuestro análisis de varianza. Como podemos ver, los datos acá coinciden, son las varianzas, tanto para filas como para columnas, que, bueno, acá era operarios, acá era máquinas, y acá lo he sacado como filas, columnas, ¿no? Filas, columnas. Ya, el promedio, que es average, también es lo mismo. Como podemos ver, tenemos los mismos valores. Para el caso de las sumas, también tenemos los mismos valores que acá, 437, 445, 462. Son los mismos. Para el caso de las columnas también son los mismos datos de las sumas. Ahí tenemos. Para el caso del F calculado, son los mismos valores, los que nos sacó el Excel y los que habíamos calculado. Para el caso del F crítico también. Para los grados de libertad, igual. Para la suma de cuadrados también son los mismos datos. Es sencillo. Entonces, con esto podemos decir que nuestro procedimiento y nuestros cálculos lo hemos hecho de manera correcta. Bien. Ahora nos pide obtener conclusiones apropiadas. Entonces, nosotros en lo que nos vamos a fijar es en bueno, nuestro F calculado y nuestro F crítico. Como podemos ver, nuestro F calculado, en el primer caso para el factor A, es mayor a nuestro F crítico. Y bueno, lo que decimos para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula es que el F calculado debería ser menor al F crítico para poder aceptar la hipótesis nula. Pero como podemos ver en el primer caso, nuestro F calculado es mayor al F crítico, entonces no lo podemos aceptar. Así que diríamos que en el caso de los operarios, estos van a llegar a ser significativos para el problema. Pero en cambio con las máquinas, que viene a ser el factor B, podemos ver que sí es menor que el F crítico. Entonces, diríamos que las máquinas no son tan significativas para el problema. Y bueno, eso sería todo eh, en lo que refiere a este ejercicio. Muchas gracias. Y con eso termino.